Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, a la sección de 20 minutos de estudio para ingresar a la universidad. En esta ocasión le toca lugar al Instituto Politécnico Nacional y vamos a dar inicio con los siguientes ejercicios. Nos dicen que sea X, que existe en los reales, determinar el intervalo solución para la siguiente desigualdad. Bueno, ¿cómo resolvemos esta parte? Pues aquí tenemos 3x más 2 menor que 5x menos 1. Bueno, de antemano podemos saber cuál es el resultado, prácticamente sí. Cuando tenemos una cuestión de una menor o mayor en desigualdad, significa que la solución va a tener que tener solamente paréntesis. Si hubiera un menor o igual o un menor o igual, pues entonces tendría que haber al menos un corchete. Con ello, pues rápidamente descartamos estas dos soluciones. Bueno, estas dos soluciones quedarían descartadas. Entonces, pues ya de una de las otras dos tiene que ser la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a trabajarla, cómo se resuelve. Entonces aquí tenemos 3x, restamos 5x, el signo de la desigualdad no cambia, menos 1, menos 2, 3x menos 5x es menos 2x, menor a menos 3. De aquí despejamos x, nos queda menos 3 entre d menos 2. Primero, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que hacer la división. 3 entre d2, pues me queda 3 medios. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esos 3 medios que nos queda aquí, lo vamos a colocar aquí. A ver, no sé qué pasa ahí. Entonces, aquí tenemos 3 medios. ¿Por qué? Porque queda 3 medios. Pero fíjate algo, menos entre menos es más. Pero el hecho de haber dividido entre un número negativo provoca que la desigualdad cambie de signo. Eso es muy importante. Hay que repasar aquí en el canal. Puedes buscar un video que se llama desigualdades o inecuaciones. Y ahí te explico prácticamente ese tipo de propiedades. Si tú divides una desigualdad entre un número negativo, el signo de la desigualdad cambia. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestro conjunto solución en la recta numérica es el siguiente. Aquí podemos tener el 0. Y es un número que si aquí es 1, 5, que es 3 medios, la solución es por delante de 3 medios. Es decir, en otras palabras, si lo quisieras escribir así, se abre un punto de esta forma y sería la flecha. Si el punto estuviera relleno, quiere decir que hay un corchete, que aquí habría un mayor o igual, pero simplemente es una, pues sí, podríamos decir, es un círculo vacío. Eso significa que va hacia allá. Entonces, ¿qué sería? Llave de 3 medios a infinito. Y se pone también llave porque no tenemos un valor bien definido en el infinito. Y el resultado entonces sería el inciso A. ¿De acuerdo? Ahora fíjate, también este tipo de ejercicios, si quieres, los puedes resolver sin necesidad de aplicar la matemática. Por ejemplo, primero, pues por el puro signo, tú ya sabes que no va a haber un corchete, porque no hay un igual. Entonces, estos dos no son los resultados. Ahora, de entre los otros dos, ¿cuál podría ser el resultado? Pues muy sencillo. ¿Qué harías? Lo que tienes que tener claro es qué significa esto. Significa que estás en la recta numérica y a partir de 1.5 en adelante. No toca el 1.5. ¿Qué número hay después del 1.5? Pues pudiera estar el 2, el 3, el 4, el 5, el que quieras. Por ejemplo, si tú pones un valor de x igual a 5, pensemos, estaría en este intervalo, sí, porque es mayor a 1,5, pues tendría que cumplir la igualdad. 3x más 2 es menor que 5x menos 1. Vamos a ver.
Si pones 3 por 5 es 15 más 2 es menor que 5 por 5 menos 1. Entonces fíjate, 3 por 5 es 15 más 2 sería menor 5 por 5, 25 menos 1. Esto sería 17, es menor que 24 y efectivamente se cumple, ¿verdad? Y por lo tanto el inciso A es el correcto. Si tú hubieras hecho otro, dices, bueno, este es el valor correcto, vamos a ver qué número hay desde menos infinito hasta 1, 5. Pues puede estar el 0, ¿verdad? Y pues podemos poner 0. Y dices 3 por 0, que sería 3x más 2, menor que 5x menos 1. 3 por 0 más 2, menor que 5 por 0 menos 1. 3 por 0, 0 más 2 menos 5 por 0, 0 menos 1. Y dice que 2 es menor que menos 1. Esto es mentira. El 2 es mayor que menos 1, no es menor. Por lo tanto, esa es otra forma de comprobarlo. Y entonces, sin hacer cálculos, simplemente razonando que es una desigualdad, pues podemos llegar a la conclusión que el resultado correcto es el inciso A. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Aquí sí tenemos un menor o igual. Entonces dice obtener el conjunto solución para la desigualdad. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Pues simplificarlo. Tenemos menos 5 menor o igual que x más 3. Podemos resolver primero esta parte, ¿sí? O podemos resolver las dos partes conjuntas. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Menos 5x, x más 3, menor o igual que 5. Para que te quede x aquí, ¿qué tendrías que hacer? Restar 3. Pues restamos 3 en ambos lados. Menos 3 menos 5, menor o igual a x más 3 menos 3, menor o igual a 5 menos 3. ¿Estás de acuerdo? Y entonces aquí me queda menos 8. Me queda x nada más menor o igual a 2. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución sería el inciso D. ¿Estás de acuerdo? Simplemente es porque queremos despejar aquí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera traído otro valor? Vamos a pensar que hubiera sido menos 5, 2x más 2, menor o igual que 3. ¿Qué hubiéramos hecho? Lo mismo. Menos 5 menos 2, menor o igual a 2x más 2 menos 2, menor o igual que 3 menos 2. ¿De acuerdo? Aquí me hubiera quedado menos 7. Aquí simplemente me hubiera quedado un 2 menor o igual que 1. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera hecho después? Pues dividir entre de 2 para dejar x solita. Y me quedaría aquí un medio. Aquí me hubiera quedado menos 7 medios. ¿De acuerdo? Y esta sería la solución. No olvides que si hubiera sido negativo, pues la desigualdad hubiera cambiado de signo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con ese aspecto. El resultado, entonces, aquí es el inciso D. ¿De acuerdo? Bueno, continuando con este tipo de ejercicios, ahora vamos a ver el siguiente. Cuando tenemos el famoso valor absoluto. Para ello, para ponerte en contexto, te voy a explicar qué es el valor absoluto. El valor absoluto de un número, por ejemplo, si tú dices el valor absoluto de 5, pues es 5, ¿verdad? Pero si yo te digo el valor absoluto de menos 5, pues también vale 5, ¿no? Entonces, en general, podemos decir que el valor absoluto de x, el valor absoluto de x, ¿sí? Tiene dos casos. Es x directamente. Si x es mayor que 0, es como este valor, ¿no? Si x vale 5, 5 es mayor que 0, ¿sí? El valor absoluto es directamente x. Pero ¿qué pasa si x es menor que 0? Es decir, es negativo. El valor absoluto es menos el valor de x, es decir, menos por menos 5. Por lo tanto, esto se tiene que cumplir.
Entonces el valor absoluto de 5 es 5, el valor absoluto de menos 5 es menos por menos 5, es decir, 5, ¿de acuerdo? Por esa situación, ya con esto que te puse en contexto, podemos resolver rápidamente este ejercicio. Entonces, en un caso, 5x más 3 va a ser mayor a 10 cuando x sea mayor que 0. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues tenemos este caso y primero resolvemos ese caso. X más 3 mayor que 10, 5x mayor que 10 y restamos 3. 5x es mayor que 7. X es mayor que 7 quintos. ¿Sí? Entonces mayor que 7 quintos. Tenemos esa solución. Y como puedes notar, ahí viene 7 quintos. Pero fíjate algo muy importante nuevamente. Aquí quedó un signo mayor nada más. Quiere decir que nuestra solución no va a tener corchetes. No va a tener corchetes, por lo tanto el B y el D no pueden ser las respuestas correctas. Ahora vamos a tomar el otro caso. ¿Qué pasa si X es menor que 0? Ah, pues el resultado era el menos 5x más 3, ¿verdad? Sigue siendo mayor que 10. Entonces, lo único que hacemos aquí, menos 5x menos 3 mayor que 10. Menos 5x es mayor que 10 más 3. Menos 5x es mayor que 13. Y x es mayor que 3 entre menos 5. El hecho de dividir entre menos 5 cambia el signo de la desigualdad, ¿sí? Y el resultado pues es menos 13 quintos, ¿sí? El resultado es la operación, ¿de acuerdo? Real, pero el hecho de haber dividido entre menos 5 lo que nos lleva es a que sea menos 5. A que sea menos 13 quintos, nada más cambia el signo de la desigualdad por haber dividido entre menos 1, pero 3 entre menos 5 pues es menos 13 quintos. Ahora, ¿cómo representamos esto aquí? Pues tú te preguntarás, tengo la recta numérica, aquí el 0, 7 quintos probablemente está aquí. Vamos a pensar que esto es 7 quintos y la respuesta me dice que es 7 quintos en adelante. Ahora vamos a ver qué es menos 13 quintos. Menos 13 quintos está de este lado. Y lo que nosotros sabemos que un número menor, o sea, tiene que ser menor, quiere decir que es 13 quintos hacia aquí. Entonces aquí es 13 quintos. Y entonces, como puedes notar, la solución de esta ecuación, pues no involucra esta parte, ¿verdad? No involucra esta parte. Entonces tú puedes decir que viene de menos infinito a menos 13 quintos y tiene que ser simplemente con paréntesis. Y el otro intervalo sería 7 quintos a infinito. Entonces el resultado de este ejercicio tendría que ser... ¿Cuál sería esta parte? Pues como puedes notar, 7 quintos es positivo. Entonces ya sin hacer nada, esto no puede ser porque está negativo, ¿verdad? Y por default es el inciso A. Pero aquí te quedó más claro. Esta sería la solución con esta otra solución. Y en estadística se llama unión porque son dos conjuntos. Eso lo vamos a ver más adelante con ejercicios de esta situación. Pero fíjate cómo es el examen, es tan sencillo que si tú respetas bien el álgebra, con los puros signos sabes que debe haber 7 quintos. Aquí ya descartas esto. Y por el hecho de que no hay un menor o igual, descartas los corchetes. Entonces ya con ello en automático sabes que es el inciso A. No tienes por qué pues continuar de alguna manera desarrollando el ejercicio. Vamos a resolver, este es el mismo ejercicio, ¿verdad? Sí, este es el mismo ejercicio. Y ahora vamos a pasar rápidamente a otro tipo de ejercicios.
Y nos dice obtener la primera derivada de la función coseno por tangente. Obviamente aquí lo puedes hacer por u por b, prácticamente u por b. Pero si metemos las identidades trigonométricas, el coseno de x, que es tangente, seno de x entre d, coseno de x, eso es la tangente, seno entre coseno. Y fíjate, se cancela y aquí me queda seno de x. Y entonces esta función que me piden derivar, en realidad corresponde a seno de x. Y eso pues está más fácil, ¿verdad? La derivada de seno de x es coseno de x más una constante. Derivada de seno es coseno de x. Y por lo tanto el resultado correcto tendría que ser la A. No tiene que ver la tangente. Y entonces aquí tú lo puedes corroborar. Si tú haces u por b, también te tendría que salir. Si haces u por b, sería u coseno, sería coseno de x por derivada de tangente. Derivada de tangente es secante cuadrada de x. Luego más tangente de x por derivada de coseno. Eso es menos seno de x. Entonces de aquí tú puedes de alguna manera colocar secante cuadrada es 1 entre coseno cuadrado de x más y tangente de x. Aquí sería seno de x entre coseno de x por menos seno de x. De aquí nosotros tendríamos 1 entre d coseno de x. Y aquí me quedaría menos seno cuadrado de x entre coseno de x. Y si tú ves esta parte, te quedaría 1 menos seno cuadrado de x entre coseno de x. Pero 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado de x. No olvides que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y aquí me quedaría coseno de x. Se cancela y me quedaría coseno de x más la constante. Por supuesto, el camino más largo sería considerar u por b, pero al menos en el Politécnico siempre trata de que las cuestiones no sean tan complicadas. Solo con un razonamiento puedes simplificar esa función y rápidamente obtener el resultado. Como puedes ver, es el inciso A. Ahora vamos a continuar con esta parte. Nos dice, dada la función, obtener la ecuación de su asíntota horizontal. Nosotros cuando tenemos una función, ¿sí?, que tiene x con y, hay dos tipos de asíntotas. Hay asíntotas horizontales, o sea, se dice que es donde y vale 0, ¿sí? Esas son las asíntotas horizontales. ¿Qué quiere decir? Que la función no va a tocar ese valor de y, ¿sí? Para cualquier valor de x, la función no va a llegar a tocar un valor de y. Pero también tenemos una asíntota que es vertical. La vertical es esta. Y por ejemplo, la función puede venir así, pero no va a tocar ese punto. Entonces, si te das cuenta en la parte, si tienes una asíntota horizontal, nosotros lo que buscamos es el valor de y, donde se indefine. Y si tenemos una asíntota vertical, buscamos qué valor de x no va a tocar. Entonces, ahora viéndolo en esa forma, esta es la función. Y nosotros queremos es la asíntota horizontal. ¿Qué quiere decir? El valor de esta función tiene que ser prácticamente, si nosotros tomamos la parte de abajo, ¿sí?, ¿qué asíntota estaríamos encontrando? Fíjate, sería x por 1 menos 4x igual a 0. ¿Qué asíntota encontramos? La asíntota vertical, ¿estás de acuerdo? Porque vamos a tener un valor para x, digamos que ahí x vale 0.
O la otra asíntota sería 1 menos 4x igual a 0 y x vale 1/4, ¿sí? Entonces x0 y 1/4 son asíntotas verticales, pero no nos piden esa, nos piden la asíntota en donde y no tiene un valor. ¿Cómo podemos nosotros calcular esta situación? Pues donde se define. Entonces lo que podemos hacer aquí para calcular esto, se dice que se tiene que hacer un límite, ¿sí? Y ese límite lo tenemos que encontrar, porque para la asíntota, digamos, horizontal en el eje, perdón, vertical, porque tengo valores para el eje X, no hay tanto problema, sabemos que hay dos asíntotas. Las asíntotas serían x igual a 0 y x igual a 1/4, es decir, en esos valores la función me va a quedar un número entre 0, y lo cual pues no tiene división, tiende al infinito, por ello dice que hay una asíntota, pero esa sería la asíntota vertical. Para calcular nosotros la asíntota de horizontal, se tiene que trabajar con el concepto de límites, ¿sí? Y vamos a buscar cuál es ese límite de esta función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues calcular este límite. Para ello, pues vamos a calcular este límite y voy a cortar aquí, a recortar. Bueno, voy a duplicar esta página, ¿sí? Y vamos a recortar para tener espacio y vamos a calcular ese límite en realidad. Entonces ese límite, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, ya llevaste en su momento una forma de cómo calcular límites. Como ves, está una potencia al cuadrado y nosotros queremos encontrar el límite de esa función. ¿Cómo establecemos este tipo de ejercicios? Hay que buscar el límite cuando x tiende a infinito de esta función de 4x cuadrada menos 2x más 1 entre dx por 1 menos 4x, ¿sí? La podemos desarrollar 4x cuadrada menos 2x más 1 entre dx menos 4x al cuadrado. Si tú recuerdas cómo se calculan estos límites, los límites se busca una función, bueno, se busca en la función la potencia más grande de la variable. Entonces la vamos a dividir completamente, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo vamos a dividir entre dx cuadrada. Y entonces aquí tenemos x entre dx al cuadrado menos 4 entre dx cuadrada entre dx al cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros tenemos esta ecuación. Y si vemos, aquí me queda un 4, aquí me quedaría menos 2 entre dx. Entonces vamos a ver aquí 2 entre dx. Más 1 entre dx al cuadrado. Y acá abajo me quedaría 1 sobre dx menos 4. El límite sigue siendo cuando x tiende a infinito. Infinito es un número muy muy grande. Vamos a pensar que sea 1 por 10 a la 6, 1 millón. Si tú divides 2 entre 1 millón, te va a quedar 0,002. 1 entre 1 millón al cuadrado prácticamente va a ser nulo. Por ello, arriba prácticamente vamos a tener 4. 4 menos 0,0002 más 0,00001, pues va a quedar casi 4. Y de igual manera acá abajo, aquí me va a quedar simplemente menos 4. ¿Y esto a qué tiende? A menos 1. Quiere decir que el límite o la asíntota más probable tiene que ser y igual a menos 1. Entonces no olvides este tipo de ejercicios para para este tipo de exámenes en donde te pidan la asíntota horizontal, lo que nos están pidiendo como tal
es el límite de esa función cuando x tiende a infinito. ¿De acuerdo? Y para finalizar, aquí tenemos el otro ejercicio y ya con ello terminamos este ejercicio, bueno, estos ejercicios, y nos preguntan ahora sea fx, x más 6 para x menor o igual que 3 y x cuadrada para x mayor o igual que 3. En x igual a 3 la función es, si puedes observar, en x menor o igual a 3 hay un comportamiento, puede ser una recta, dice x más 6, pero aquí tenemos x igual a 3. Puede ser una recta de cuestión positiva. X menor o igual a 3, pues puede ser la recta así. Viene positiva la recta y en x mayor o igual a 3. ¿Qué significa este menor o igual? Que toca. Es decir, ahí habría un corchete. Y luego, para mayor o igual a 3 es una parábola. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en x igual a 3? La función es continua. ¿De acuerdo? Es continua porque en x mayor o igual que 3, menor o igual que 3. Sería discontinua si te dicen en x menor a 3 y en x mayor a 3. ¿Qué sería esa parte? Pues viene como una recta, pero aquí hay un ovalito y de aquí se sigue como una cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido sería la respuesta que es continua. Bueno, con ello terminamos este video. Espero te haya gustado. De ser así, regálame un comentario, un like y compártelo con quienes consideres que les puede ser de mucha importancia. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos!